Hola, bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Adriana Cordero y me da un gusto enorme que estén en estos momentos aquí conmigo. Hoy les quiero presentar un video sobre el proceso de creación de uno de los últimos dibujos que he hecho. Lo he trabajado en técnica mixta con distintos materiales, que es una técnica que a mí me encanta. Y antes que me olvide, si les gusta el mundo del arte, el mundo del bienestar a través del arte, los invito a suscribirse y en la casilla de información de este video les dejo todos mis datos para que puedan seguirme y acompañarme en el taller. Hoy les estoy haciendo este video desde el taller de mi casa. En realidad no es tanto un taller, es un pequeño espacio que me he creado. Yo lo llamo taller pop-up porque aparece en distintos lugares de la casa, ¿no? Esta vez, bueno, espero que ya se quede por aquí, en esta habitación. Y bueno, es una mesa, tengo distintos materiales, libros que me gusta consultar. Y en los últimos meses no he podido ir a mi taller como me gustaría, porque me he convertido en mamá por segunda vez y bueno, eso ahorita absorbe la mayor cantidad de mi tiempo. Así que bueno, como para no dejar y no perder la mano y poder atender los encargos que he tenido en estas épocas, me he creado este pequeño espacio. Así que es un gusto tenerlos aquí en estos momentos. Así que vamos a ver el proceso de creación de este dibujito. Por este lado del planeta, el invierno se está haciendo sentir. Y aunque aún hay días luminosos, ya apetece quedarse arropado en la cama sintiendo el calorcito. Como siempre, antes de empezar, me gusta preparar mi espacio, encendiendo una vela o con algo de incienso. Esto se ha convertido en un ritual muy placentero. Considero que un dibujo tiene algo más que una carga visual o externa. Cada obra lleva la energía de una historia y un momento en particular, ya sea mío o del cliente. Para este dibujo he utilizado el papel Canson especial para técnica mixta. Una de las primeras cosas que hago es cortar el papel al tamaño requerido. Esta vez la obra llegará enmarcada, por lo que he utilizado el Passepartout para poder medir con exactitud el espacio que tengo para trabajar. Como voy a trabajar con materiales al agua, pego el papel a mi soporte de madera con cinta adhesiva de papel, esa que usan generalmente los pintores. Fácil de encontrar en cualquier ferretería. Ahora toca preparar mi caballete. Esta vez estoy usando uno que tengo para pintar al aire libre. Es muy ligero y práctico, aunque a veces siento que le falta solidez, pero me puedo acomodar a lo que hay. Para dibujar intento tener siempre una buena luz natural, y si no puede ser así, una buena iluminación artificial puede ser una gran solución. Es importante tener buena luz para poder ver todos los detalles que estamos trabajando. Empiezo dibujando con un lápiz gris muy ligerito. Si me paso con la presión, borro un poco las líneas para que no queden muy marcadas. Poder encontrar un equilibrio entre mi rol de madre, artista, mujer, ama de casa y todas las demás Adrianas que coexisten dentro de mí no siempre es fácil. A veces quisiera ponerle una pausa al mundo y decir basta. Para eso es importante contar con personas a tu alrededor que te puedan sostener y ayudar. Y claro, también dejarse ayudar. Con el tiempo he entendido que todo es cíclico. A veces toca dedicarle más tiempo a una cosa o a otra. El arte siempre me ha ayudado a encontrar esa sensación de bienestar y libertad que tanto necesito. Si quieres tener más información sobre mis talleres y programas, te dejo el link en la casilla de información de este video. Una vez que tengo todos los elementos ordenados en el espacio, empiezo a dar una base de color con acuarelas. Este material artístico tiene la característica de ser muy transparente, así que podemos obtener gradaciones muy bonitas de cada color. Cuéntame en los comentarios si alguna vez lo has utilizado y si te gustaría que haga un video más específico sobre este material. Las acuarelas que estoy utilizando tienen para mí un significado muy especial, pues me las regaló mi mamá y son las que ella utilizaba para pintar. Así que cada vez que trabajo con ellas me siento muy cerca de ella.
Luego de aplicar el color, me gusta dar los últimos detalles con lápiz para rescatar detalles y reforzar algunas líneas. Puedo utilizar lápices de distintas durezas según la intensidad que quiera dar. Personalmente, siento que el lápiz le da mucho mayor definición a las imágenes y estas adquieren una personalidad mucho más fuerte. Para este dibujo trabajé casi exclusivamente con un portaminas 2B. Al momento de aplicar las líneas, un poco me dejo llevar por lo que el dibujo de alguna forma me pide, buscando una armonía entre las formas y el color. Es bonito cómo con el tiempo uno llega a formar una relación con su obra y se establece una especie de diálogo entre la imagen y el creador. Cada artista tiene su propia personalidad. Hay algunos que pueden trabajar exclusivamente con un solo material y otros como yo que nos encanta mezclar materiales y experimentar cosas nuevas. Cuéntame en los comentarios qué es lo que más te gusta a ti. Y listo, el dibujo está terminado y pronto para partir a su nuevo hogar. Espero les haya gustado todo el proceso de creación de este dibujo y si es así, los invito una vez más a suscribirse al canal y a compartir este video con quienes crean que les puede interesar. Un beso y a la próxima. Chao.